Mis ovejas escuchan mi voz y les doy vida eterna. Aleluya. Señor, dame la gracia de escuchar tu voz y de dejarme guiar por ti. Proclamamos esta palabra. Aleluya, Cristo ha resucitado. Nuestra alegría. Hermanos, el tiempo de Pascua es el tiempo del anuncio. Anunciamos el eterno presente de Dios, porque hemos resucitado con Cristo. En esta primera lectura, ¿qué hacen? Anuncian a Cristo resucitado. Están perseguidos, claro, preocupaciones, están rechazados, no hacen, sí, pero anuncian Cristo. Eso les llena de alegría y de Espíritu Santo, dice el final de la lectura de los Hechos. Díganme, ¿somos o no los testigos alegres de Cristo? Eso es el barómetro de la vida espiritual. Pensamos que anunciar a Cristo era reservado solamente a los primeros tiempos de la Iglesia o hoy a unos especialistas. No, todos somos testigos de Jesús y es el barómetro. Dígame, ¿cómo hablas de Cristo? Y yo te diré si tienes vida cristiana. Debemos irradiar alegría, vida, amor. Pues hermanos, la clave para que esta fuente adentro de nosotros, de Cristo resucitado, brote, hay que hablar de Él. Miren, en el deporte, en la música, en el arte, cuando están apasionados de algo, hablamos de nuestra pasión, hablamos del último concurso, hablamos de nuestra carrera, hablamos del último libro que nos gustó, de la última película, hablamos de un hombre, de una mujer que se volvió nuestro amigo, amiga. Hablamos de lo que habita en nuestro corazón. ¿Entienden eso? Entonces aquí tienen una clave para saber si su vida cristiana es exitosa, sana, entusiasma. ¿O qué? Es eso. Es hablar de lo que nos llena, que habita en nuestro corazón. Si no, hay que pedir el Espíritu Santo. Es muy importante, porque es eso que libera la vida eterna que comenzamos aquí y que se acaba en el cielo. La lectura dice que hablaban a quien estaba destinada la vida eterna. Yo he vivido mi vida con dificultades, con problemas, con sufrimientos, pues, y que se termina por la muerte, a veces después de una enfermedad, y ya. Y después pienso, y la vida eterna comienza al momento de la muerte. ¿No es eso? La Biblia no dice eso. La vida eterna comienza aquí. Les doy la vida eterna, dice Jesús en el Evangelio. Es decir, que la vida eterna es justamente lo que va a generar adentro de mi corazón. Es la vida, el entusiasmo, la alegría, la acción del Espíritu Santo. Si no, estamos muertos. Si no hablas de Dios, es que estás muerto espiritualmente. El signo que estás vivo es que hablas de Cristo porque habita tu corazón. Jesús lo dice, que la boca habla de lo que abunda en el corazón, pero también tus ojos, tus manos, tus pies, todo lo que tú eres. Si no hablas de Cristo, dice Jesús, estas piedras gritarán. La iglesia necesita testigos y ustedes son los testigos de Cristo resucitado. En un mundo que va bajando y bajando más en el mal, en la oscuridad. Despertémonos.
Les doy la vida eterna. La primera resurrección de la cual habla San Juan en el libro del Apocalipsis es eso. Es una resurrección de mi alma. Resucito en mi corazón. Aún en medio de las dificultades de las pruebas, yo resucito, siento la alegría de Jesús. ¿Entienden? Yo vivo con Dios. Oro, alabo, canto, celebro, comparto. Estas son las ovejitas del Señor. Las ovejas escuchan mi voz, dice Jesús, y les doy la vida eterna. Ya, cuando escuchamos a Dios, me pregunto eso cada día. Dominique, ¿escuchas a Dios? Señor, te quiero escuchar. Háblame, háblame en la mañana, háblame cuando trabajo, háblame cuando subo, bajo, háblame en la calle, háblame, porque tu palabra es vida eterna. Necesito que me hables. Miren, los discípulos en la primera lectura hablan y transmiten Jesús por la palabra. Y esta palabra hace nacer la vida en los demás. Yo también, cuando escucho hablar a Jesús, la vida nace en mí, la vida de Dios. El buen pastor hoy me quiere hablar para hacerme vivir aquí en la tierra de la vida eterna. ¿Qué dice Juan en capítulo 17? La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, el que has enviado Jesucristo. Todo se hace por la mediación de la palabra. Sí, San Pablo dice en Romanos 10 que lo que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene de lo que se oye y la palabra, lo que oímos es la palabra de Cristo. La fe viene de lo que se oye. Y lo que se oye es la palabra de Cristo. Ahora les anuncio la palabra de Cristo. Y si la acogen sin barreras, sin incredulidad, sin reflexionar, si acogen esta palabra, ahora ya no sirve. Hay que acoger la palabra de Dios. Díganle al Señor, yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero que tu palabra arde en mi corazón. Pídelo, ahorita. Es una cuestión de vida. Qué mundo complicado. Esta razón que se opone a Dios. Pidamos un corazón sencillo de niño para que penetre su palabra. Somos complicados, me decía alguien esta mañana. Mis ovejas escuchan mi voz. Una ovejita. Niños, miren, este niño en los brazos de su papá está dormido. ¿Ven? Cuando Jesús nos dice de tener un corazón de niño, es decir, un corazón sencillo, que se deja hacer. No hay que analizar, es para vivir. Mis ovejas escuchan mi voz y les doy la vida eterna. Escuchar la voz de Dios es hacer su voluntad. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu inteligencia. Escuchar el buen pastor, escuchar Jesús me permite recibir la vida eterna y de hacer parte de la vida misma de Dios. Este tercer punto quiero tocar. Padre, Jesús dice, el Padre y uno somos uno. Pero dice también en otro lugar que sean uno, como tú en mí y yo en ellos. Escuchar el buen pastor como una ovejita. Acoger la palabra de Dios con fe, sin analizar. Realmente ponernos en oración y pedir el Espíritu Santo para que nos transforme en testigos de Jesús que vive. Todo eso
nos hace hacer uno con Jesús. Benedicto XVI decía que el cielo es hacer una sola cosa con la voluntad de Dios. ¿Están seguros que hacen la voluntad de Dios? Pues sí, cuando estoy en el gozo del Señor y en la paz del Señor, cuando tenemos este corazón que arde de amor para Jesús, es una experiencia, estamos seguros de hacer la voluntad de Dios. No podemos decir que vivimos con Dios si tenemos bellas ideas o teorías. No. Estamos seguros que vivimos con el Señor, porque todos los días lo amo más y me siento enamorado de Jesús. Porque cuando amamos a alguien lo escuchamos, aun cuando se equivoca. Pero Dios nunca se equivoca. Él es la verdad, Él es el camino. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchando mi voz, les transmito mi voluntad. Viven más y más en mi voluntad. Viven más y más de mi propia vida. Como el Padre y yo somos uno, les pongo en mi corazón. Hacen una sola cosa conmigo y con el Padre y con el Espíritu. Son como yo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Dios quiere que llegamos a hacer una sola cosa con Él. Todo, dice el Catecismo, todo el plan de Dios es que el hombre llegue a ser una sola cosa, una unidad perfecta con la Trinidad, una perfecta unidad con la Santísima Trinidad. Hemos sido creados para Dios. Como el Padre está en mí, yo estoy en ustedes, dice Jesús. Jesús quiere que seamos una sola cosa con Él. Entonces, primera etapa, les anunció Jesucristo. Ahora lo reciben y dicen, aleluya, yo quiero esta fe que nace en mí hoy. Yo quiero vivir las pruebas, las dificultades, todo lo que puede ocurrir, la muerte, la separación, todo lo que me puede ocurrir, porque ya estoy en la vida eterna. Hay que entender eso, hermanos. El tiempo que vivimos aquí es vida eterna en la medida que acogemos la palabra de Cristo hoy. Está escrito hoy. Hermanos, no vamos a esperar el momento de la muerte para vivir de la vida eterna. Este mundo pasa. La vida eterna es hoy. Hoy si escuchen mi voz. No cierran su corazón, dice la Biblia. Qué felicidad, qué gracia, qué bendición. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso. No hay algo más grande. No hay una felicidad más grande. Debemos abrazar esta felicidad. Debemos todos los días brincar de gozo, saltar de la cama para gozar, ser cristianos. Si les digo de hacerlo cada mañana, me van a decir, estoy loco. No. Brincar de gozo cada mañana. Cristo ha resucitado. Estamos vivos de su propia vida. Y dentro de unos años veremos a Dios y seremos como Él. No hay algo más grande. No hay un milagro más grande. Dios nos ha dado todo. Nadie nos arrancará de los brazos del Padre. Cristo es nuestro y le pertenecemos. Nada nos separará del amor que se ha manifestado en Cristo Jesús. Creen y vivirán, dice el profeta Isaías. Creen y tendrán la vida. Viven estas palabras, piden que estas palabras se vuelvan carne en ustedes. Tomen todo, como decía Teresita, tomen todo. Ustedes de esta generación que todavía
tiene la gracia de escuchar la palabra de Dios, la palabra del cielo, la palabra que fecunda la tierra para vivir esta fecundidad. Hoy día están escuchando esta palabra. Dile al Señor, cambio hoy, Señor, cambio hoy, cambio a 180 grados hoy. No diga mañana como decía Faraón a Moisés, no, hoy. Hoy. No queremos cambiar, nos cuesta cambiar. Ay, Dios mío, todos los días el Señor te va a rodear y presionarte para que cambies, y cambies. Hasta el último día, para que cambies. Para que decides de dar totalmente tu vida a Dios, no un poco, no la mitad, totalmente todo. Todo lo tuyo tiene que desaparecer y todo debe ser llenado por la presencia del Señor y la voluntad del Señor. Yo considero todo como basura para ganar Cristo, dice el apóstol San Pablo. Pidamos a Dios, oremos. Quiero orar. Oremos todos juntos ahora. El tiempo ya llegó. Hay una emergencia de conversión. Si no cambiamos, moriremos todos de la misma manera, dice Jesús. No quiero más perder tiempo. No quiero dar vueltas. No quiero darme razones para no entregarme a ti como te entregaste a mí. Jesús, te amo. Toma mi vida. Toma mi corazón. Toma todo mi ser. Toma todo lo que tú quieras. Te pertenezco. Eres mi pastor. Soy tu pequeño, tu pequeña. No tengo nada aquí, solo tú. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos de tu pobreza. Líbrame de estas falsas riquezas. Líbrame de mí mismo. Quítame todo. Solo te quiero a ti. Tú y yo. Tú en mí, yo en ti. Y yo contigo en el Padre, en la eterna felicidad de la bienaventurada Trinidad. Amén.
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Vous témoignerez devant tous, vous serez rejetés par tous, mais l'Esprit sera avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'Esprit de mon Père qui leur dira la vérité. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Persévérez jusqu'à la fin, et alors vous serez sauvés, vous connaîtrez tous mes secrets. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme